crecer es evolucionar. La RZ. La RZ. Somos lo nuevo siempre. Ya comienzan Los Embajadores. Entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi Lecky? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Bien, Alejandra Boada? Sí, muy bien, muy bien. Contenta con un nuevo invitado, un nuevo embajador que se suma a la lista ya enorme que tenemos, ¿no? Y para nosotros es un orgullo, es un privilegio que acepten la deferencia de charlar unos minutos con nosotros para darnos sus impresiones y sobre todo para conocer sus países y la relación bilateral entre Argentina y los países que son invitados, ¿no? Sí, que por lo general es buena, por eso nos dan la entrevista. Sí, exactamente. Bueno, hoy tenemos a alguien especial porque tiene una Argentina, se llevaron una Argentina a su país, ¿no? Ah, bueno, le vamos a preguntar entonces. Y sí, bueno, estamos en comunicación con el embajador de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, Rui Newcamp. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por aceptar la invitación, embajador, de conversar con nosotros. Muy bien. Bueno, muy bien. Le quería preguntar, bueno, ¿cuál es su objetivo como embajador? Hay algunos objetivos. Uno es ayudar a los holandeses. Son las cosas consulares, como, por ejemplo, pasaportes, visa, etcétera. Y si hay holandeses con problemas en la región, estamos ayudando a los holandeses. Y por supuesto ayudamos las empresas de Holanda y con explorar y buscar oportunidades para comercio, para inversiones, y también si hay problemas estamos ayudando con buscar soluciones. Embajador, recién usted nombró holandeses y Holanda, y nosotros tenemos entendido, por eso le queremos consultar si esto es así o no, que a partir de principios de años se ha cambiado la denominación de Holanda por Países Bajos para englobar más todo el territorio holandés, inclusive el de ultramar, ¿no? ¿Es real? Ya, un poquito, porque siempre era los Países Bajos. Solamente la gente en general hablan de Holanda, y mucha gente de afuera hablan de Holanda, porque pero de hecho tenemos dos provincias que son Holanda del Norte y Holanda del Sur. Y son provincias muy importantes en Holanda, pero no es Holanda, porque tenemos muchas más provincias. Entonces, en nuestro marketing del país, usamos ahora los Países Bajos. Sí, y cambiaron el logo, ¿no? No te escuché. Digo, cambiaron el logo, es la L y la M como más moderna, más actualizada está. Sí, es más moderna, y ahora, por ejemplo, en deporte es N-I-L, como Netherlands. Claro. Sí. Claro. Y significa los Países Bajos. Entonces, Netherlands es Países Bajos. Muy bien. Usted estudió economía, es un experto en economía monetaria, y quería saber cómo ve la Argentina desde, no sé, principios de los 70, todos los cambios económicos que ha pasado este país. ¿Están en los libros donde usted estudió, nuestro caso? Sí. En los casos de libros monetarios, Argentina tiene un rol prominente, y es un país especial, y particularmente para los académicos monetarios, el hecho que es un país bimonetario.
porque el rol del dólar es mucho más prominente que en otros países. Entonces, tiene aspectos muy particulares. Sí. Embajador, le preguntamos por las relaciones bilaterales de exportación, de importación entre los Países Bajos y la República Argentina, cómo se viene dando, si se ha fomentado con su llegada a la Argentina, si tenemos más, si ha decrecido. Cuéntenos un poco el historial. No, tenemos relaciones hace muchos años. En los 1800 pico hubo holandeses que construyeron el puerto de Bahía Blanca y han ayudado con el puerto de Buenos Aires. Y hay un rol de holandeses bastante interesante en Argentina. Y también hubo un tipo de colonia en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, con muchos holandeses. Y ahora es muy interesante, tenemos cooperación en algunos temas, por ejemplo, en derechos humanos y cooperación en agua también. Y Holanda es un país donde hay casi 40% del territorio bajo del nivel del mar. He dicho muchas veces acá, mi casa anterior en Holanda es menos 11 metros debajo del nivel del mar. Wow. Entonces, para nosotros, agua es algo, y sobrevivir y luchar y convivir con el agua es algo de nuestra existencia. Entonces tenemos muchas competencias en convivir con el agua y por ejemplo, tenemos ingenieros, tenemos consultores, tenemos dragadores, tenemos constructores de todas partes del tema de agua y también fue muy importante porque para luchar contra el agua y para crear tierra y territorio del agua es necesario cooperar con todos los participantes. Entonces es también el polder es un tema. Un polder es territorio rescatado del agua. Sí. Y el modelo de polder es algo simbólico para la capacidad de holandeses de cooperar entre sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es interesante, tenemos mucha cooperación en el tema de agua, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, para manejar en un modo integral el agua. Y también tenemos proyectos de dragados y tenemos proyectos para ayudar a los puertos, para diseñar y para reorganizar los puertos. Pero también en un nivel diferente, nuestro modelo de Consejo Social y Económico es un modelo muy exitoso en Holanda. Y nosotros cooperamos con el gobierno para ayudar con un consejo similar en Argentina. Uh-huh. Ah, qué bueno. ¿Habrá posibilidades de que limpien el río de la Plata? Acá siempre lo prometieron limpiar. El riachuelo, perdón. Siempre prometieron limpiarlo en un año, en 10 años. Seguimos esperando. Sí, no, es algo muy complicado, yo sé. Y hemos ayudado con el Arroyo Morón en la ciudad, en la provincia. Uh-huh. Y es otro proyecto muy complicado y tenemos un rol para compartir experiencias de Holanda. Y antes de coronavirus hubo una delegación de Holanda para
asistir en ese tema. Hablando del coronavirus, creo que ustedes estaban investigando para saber con el agua si había coronavirus, ¿no? Sí, es una cooperación entre AISA y el KWR y un grupo de investigadores para buscar y detectar el virus en el agua, que es muy, muy relevante ahora. Y también estamos trabajando con AISA para detectar y sacar arsénico y quizás también nitratos del sistema de agua. Entonces es algo muy interesante y esperamos que podamos ayudar. Ojalá. Embajador, le preguntamos por, usted recién dijo que los proyectos de cooperación son muchos, sobre todo relacionados con el agua, y le quiero preguntar si esos proyectos de cooperación se dieron fundamentalmente en los últimos 4 años y con el cambio de gobierno en Argentina, ¿los proyectos siguen adelante o de alguna manera se han estancado o paralizado? No, muchos proyectos continúan. Por ejemplo, el tema de Arroyo Morón y el tema de cooperación con AISA continúan. Y también, por ejemplo, algunos proyectos son con provincias. Un proyecto es en General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, y es con municipios y con la provincia. Y continuamos. Y en otro proyecto grande para manejar el agua con muchas cuencas es en La Bulache, en el sur de Córdoba. Y continuamos también. Entonces hay continuidad de muchos proyectos. ¿El maní se sigue exportando de Argentina a Holanda? El maní. El maní. El maní, sí, ¿Sigue? es muy interesante. Mucho maní de Córdoba va a Holanda. Y los chicos holandeses comen casi todos los días crema de maní. Claro. Y el maní viene de Argentina y nadie sabe, pero es un vínculo muy interesante y a veces escondida entre los dos países. Y nosotros nos gusta mucho maní y la crema de maní, ¿no? Sí, claro, la pasta de maní. La pasta, claro. Y lo ponemos en pan. Sí, la mantequilla de maní, Claro, bueno, en exacto. Estados Unidos se come mucho también. Embajador, tenemos entendido aquí cuando preparamos el programa con Alejandra que en los Países Bajos son el segundo exportador mundial de productos agrícolas y uno se pregunta cómo lograron este nivel de exportación mundial siendo los segundos con un país territorialmente más pequeño y con mucha agua que los rodea, ¿no? Sí, no, es relacionado con la escasez de territorio, entonces tenemos que ser muy eficientes. Y como he dicho, un de los factores muy Lo estamos perdiendo al embajador, ¿no? Creo que se ha cortado el Skype. ¿Vos lo estás escuchando, Alejandra? No. 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 Pero estabas hablando del tema del territorio. Tiene Holanda, Te o sea, los quedaste países pensando. que es tan pequeño. Sí, vamos a tratar de retomarlo. Equivale ¿Ya más o está? menos a la provincia de Salta, imagínate. Claro. Sí, embajador, lo escuchamos. No, es muy pequeño, pero tenemos mucha eficiencia y mucho de nuestra eficiencia es relacionada con la cooperación entre el gobierno, las universidades y las empresas. Entonces es un triángulo de oro, decimos,
y funciona muy bien y es muy innovador. Por ejemplo, nuestro hervedores con verduras. Hay mucho robótica, por ejemplo, en el sistema y mucho software también. Entonces, nuestra eficiencia es de más alta calidad. Y, por ejemplo, la Universidad de Wageningen es el Valhalla de conocimiento agrícola. O sea, sí, bueno, mucha eficiencia, mucha tecnología hace eso. Bueno, y hablando de eficiencia, quería saber los partidos políticos, si es verdad que para presentarse en una elección tienen que presentar cuál es su plan económico antes de las elecciones y a partir de ahí van a evaluar si es viable, si es factible. ¿Realmente esto es así? Sí, es así. Y eso es muy importante porque tenemos instituciones muy fuertes y independientes. Por ejemplo, nuestro Banco Central es muy independiente y nuestra oficina de planes, de Planbureau, es una institución independiente. Y los partidos políticos tienen que presentar sus planes a la oficina de planes y hay calculaciones que significará los proyectos políticos para, por ejemplo, desempleo, para crecimiento, para inflación, etcétera. Entonces, los partidos políticos no pueden prometer mucho sin evidencia. Claro. Y es muy importante también para buscar soluciones y buscar acuerdos entre los gremios y también las empresas, porque hay instituciones objetivos que no pueden inventar los hechos. Se entiende, está clarísimo. Aquí no pasa eso. Que estamos de acuerdo que vivimos en países distintos, embajador. No, pero además, si acá presentan un proyecto, a lo mejor dentro de un mes eso ya no es viable porque cambia la economía todo el tiempo. Sí, totalmente. Embajador, lo queremos cambiar de tema y obviamente tenemos una reina en los Países Bajos que es Argentina. Estamos hablando de Máxima Zorrigueta, muchos la conocen como Máxima de Holanda, obviamente consorte del rey Guillermo. ¿Cuáles son las tareas que realizan los reyes para aquellos que no conocen demasiado de la monarquía? Tenemos una monarquía simbólica, entonces es mayormente ceremonial. Uh-huh. Entonces no tienen un poder político. Y es un tema muy importante. Pero hacen mucho para juntar a la población holandesa y también tienen un rol, por ejemplo, en crisis para consolar a los holandeses y para ayudar en temas morales a los holandeses. Y, por ejemplo, también hay misiones y delegaciones con empresas, con el rey y la reina, para abrir las puertas de otros gobiernos, otros países, por ejemplo en China, en India, en Brasil, Indonesia, para ayudar a las empresas holandesas. Entonces tenemos un rey y una reina muy pragmática también. Uh-huh.
¿Cómo se llevan con Máxima de Holanda? Me imagino que esto es algo que ustedes le preguntan habitualmente o le deben preguntar a usted habitualmente los argentinos. ¿Qué siente el pueblo holandés por Máxima Zorreguieta? La reina es muy popular, muy popular. Y los holandeses son muy contentos de la reina y también muy orgullosos de la reina por su rol en Holanda, pero la reina tiene un rol en las Naciones Unidas como embajadora de financiamiento inclusiva también. Y tiene un rol, por ejemplo, en el G20 muchas veces para fomentar financiamiento inclusivo. Y es un rol, un papel muy, muy importante en el foro mundial. Sí, sí, acá incluso cuando Países Bajos no está dentro del G20, pero Máxima sí vino y trajo un montón de la parte de empresas, de economía, ¿no? Iniciativa, sí. Sí, embajador, bueno, estamos hablando con el embajador del Reino de los Países Bajos, Roel Newcamp, espero que lo estoy pronunciando bien. Dígame, hace poco se reunieron los Estados miembros de la Unión Europea en Argentina y lanzaron el Team Europe. ¿En qué consiste? Es importante que los países europeos coordinan sus proyectos y colaboran con proyectos, por ejemplo, en el tema de desarrollo. Y hay muchos proyectos también en el tema de ayudar a Argentina en la lucha contra COVID de algunos países europeos, y también la Unión Europea y la Comisión Europea tienen proyectos su mismo también. Pero de hecho todos son proyectos de los ciudadanos europeos. Entonces Team Europe es un símbolo para la cooperación entre los países europeos afuera. Embajador, tenemos entendido, y si no es así usted nos puede corregir, que Holanda, en este caso los Países Bajos, son líderes mundiales en lo que es el teletrabajo o el trabajo a distancia o el home office, como se dice habitualmente, y con todo el mundo o con todo el tema de la pandemia, esto se ha modificado a nivel mundial. Argentina ha tenido que realizar un desarrollo prácticamente de corto periodo para acostumbrarnos al home office. ¿Cómo es esto en Holanda? ¿Es así? ¿Ustedes son líderes en esto? ¿Tienen un trabajo ya reglamentado hace muchos años? ¿Cuál es la diferencia entre ese home office de Holanda o de Países Bajos con el de Argentina? No es un tema solamente de reglas y de reglamentos. Es también un tema de innovación, porque hay muchas eficiencias que pueden ganar de teletrabajo, y también es un tema en la balanza entre el trabajo y la vida privada. Y, por ejemplo, hay mucha gente que tiene más flexibilidad, por ejemplo, con chicos, para trabajar. Y entonces hay muchos objetivos afuera de las reglas que fomentaron el teletrabajo, y Holanda es verdad un líder en ese tema. Y ahora, entonces para nosotros es más fácil. No es realmente fácil, porque para todos es muy difícil, pero es relativamente factible
cambiar a teletrabajo durante una crisis de COVID para mucha gente. Sí, digamos como que están más preparados, pero hay una reglamentación, me refiero a, cobran un plus especial, ¿hay algún seguro que cobran por estar en su casa? Bueno, internet tiene, el 90% tiene internet, wifi, digo, en la casa en Holanda, pero ¿hay una especie de un plus dentro del sueldo por trabajar en su casa? No son reglas nacionales, pero son reglas de empresas, son reglas del gobierno. Por ejemplo, tenemos un subsidio para la gente que trabaja por el gobierno. Podemos comprar, por ejemplo, cosas necesarias para teletrabajo. Entonces, hay incentivos para hacer teletrabajo. Por ejemplo, todos mis empleados tienen un laptop conectado con el internet. Que y pueden se las provee el empleador, digamos. Todos tienen un laptop para trabajar de sus casas. Sí, embajador, queremos cumplir con el tiempo, sé que tenemos un tiempo pactado, así que lo vamos a pasar a otro tema que es importante en el marco de esta entrevista y de esta nota que usted muy gentilmente nos da. Las atracciones turísticas de los Países Bajos. ¿Nos puede contar un poco al respecto? ¿Qué destacaría usted de su país si un argentino le pregunta qué ir a visitar? Es muy... no tenemos mucho tiempo, pero puedo hacer un esfuerzo. Por ejemplo, Amsterdam es muy conocido, es un must go. Y hay mucha cultura allá, el Van Gogh Museum, el Rijksmuseum, Rembrandt, todos los pintoras del mundo son en Amsterdam. Y tenemos muchas ciudades muy viejas, muy antiguas, como Delft y Leiden, con mucha cultura. Haarlem, Utrecht, tenemos ciudades fantásticas para visitar. Y por supuesto tenemos lagos, tenemos un mar, playas para visitar. Tenemos el famoso Keukenhof con los flores. Entonces hay demasiado para visitar y tenemos cuestas y nuestras montañas en el sur, en Limburg. Tenemos lagos. Faltan los quesos también, ¿no? Y quesos, hay quesos por todos lados, pero también, por ejemplo, en Gouda es muy conocido por su queso. Y Alkmaar es muy conocido, muchos turistas de todos lados en el mundo visitan a Holanda, estas ciudades. Embajador, ¿se acostumbró a la comida argentina? ¿Sí? Si usted se acostumbró a la comida argentina, si se adaptó bien al asado y al vino argentino. Sí, me gusta mucho el Malbec, por supuesto, es fantástico. Es algo fantástico de Argentina y me gusta mucho también el asado. El matambre me gusta mucho, por supuesto el vacío y el lomo y costillas y también provoleta. Claro, la proboleta, claro. Claro, es muy y rico. a veces hago un asado por amigos. Bien. Muy bien, y creo que hay un vino, hay una bodega, ¿no? Que es holandesa, que está en Argentina y que le está yendo muy bien, ¿no? Sí, es Salentijn. Salentijn en Mendoza es un bodega fantástico y el lugar es al lado de Landes. Entonces es un bodega espectacular con un museo con arte muy especial.
Entonces vale la pena visitar a Sarentijn. Y el vino es hermoso, y tienen muchos diferentes tipos. Malbec, por supuesto, diferentes tipos de Malbec. Y tienen Pyros también. Pyros es una marca de Sarentijn de muy alto nivel. Y también tienen Pinot Noir y Chardonnay. Entonces tienen todos. Tienen todo. Y... Embajador, le agradecemos muchísimo por su tiempo, queremos cumplir con el tiempo pactado, nos hubiese gustado charlar un poco más con usted, pero estamos seguros que no va a ser la última vez. No, seguro. Seguro. Bueno, le quiero agradecer a Emma por todo lo que hizo para que para que tengamos esta entrevista. Así que le agradecemos mucho a Emma César. Gracias. Vamos a cerrar la entrevista con una canción que eligió el embajador, que se llama, es una canción de Frank Bouyen, está bien pronunciado, y se llama Suadbet, que sería negro y blanco, ¿no? Negro y blanco, y que habla un poco... Negro y blanco. Sí, que habla un poco de eso, ¿no? Del negro y el blanco. Y de siempre tratar de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Bueno, así que le agradecemos mucho, embajador, la comunicación, y vamos a escuchar esta canción típica neerlandesa. Gracias, embajador. Fantástico, fue un honor para mí. Gracias. Igualmente, hasta Igualmente, luego. Adiós. In de stad, 's avonds laat, plotseling aan de overkant zag hij ze staan. En iemand riep, jij hoort niet bij ons, een mes steekt pijn. Denk goed na welke kant je staat. Denk niet te wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet te wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Donker was de straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Denk goed na welke kant je staat. Denk er niet te wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Maar in de kleur van je hart. Los embajadores en Sónica Más. Bien, Maxi, estuvimos hablando con el embajador de Países Bajos, del el Reino de los Países Bajos, con Rey Nieuwenkamp. La verdad, encantador. Sí, muy amable, y la verdad que, Ale, lo que hay que decir es esto, que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que como los embajadores
se van contando lo que pasa en este programa y se sueltan para hablar, porque te acordás que al principio cuando no muchos de ellos no tenían tan bien o tan fluido el castellano, decían Sí. bueno, a ver, ¿cómo sería esto? Sí. Y la realidad es que nosotros estamos muy gratificados que ellos nos elijan para hablar, porque más allá de que yo te lo tengo que agradecer públicamente el gran laburo de producción que tiene este programa, que está en cabeza de Alejandra Boada, es un trabajo enorme, pero a su vez ellos van conociendo que uno no los entrevista para inquirirlos o para en realidad hacer un programa donde genere un conflicto con la relación bilateral, sino para conocerlos y que ellos nos conozcan y generar un fomento o fomentar culturalmente la integración entre ambos países, ¿no? Sí, sí, de todas maneras ellos justamente como son diplomáticos, la mayoría no se mete en cuestiones complicadas, Políticas. elegantemente salen, salvo una embajadora, que la vamos a tener la semana que viene, que no tiene problema en hablar lo que tenga que hablar. Se va a despachar. Sí, siempre deja la diplomacia de lado, es su característica, pero en general los embajadores son justamente eso, diplomáticos, entonces no entran en conflicto. Y ahora que traigo a la memoria, ¿no? Sí. En esta temporada hemos tenido también la embajadora de Israel que efectivamente se ha metido en alguna que otra Es cosita. verdad. Bueno, Sí. hay que entender también que hubo atentados Sí. que han involucrado obviamente a la AMIA Sí. y bueno, efectivamente, y a la embajada del Estado de Israel, Sí. con lo cual es lógico que la embajadora deba hablar de esos temas o se anime a hablar de temas Sí. relacionados con política interna, ¿no? Es verdad. Y después la única dificultad que tenemos para que los embajadores nos den las entrevistas es el tema del idioma. Ujú. Entonces toda la parte de Asia, Oceanía se complica muchísimo porque no hablan bien español, hablan en inglés y la verdad que hacer la nota en inglés es complicado. Es que eso le pedimos disculpas a nuestros Sí. oyentes porque muchas veces llegan mensajes y nosotros podríamos hacer perfectamente la entrevista en inglés, pero el problema es el que escucha del otro lado, o sea, se traducción. pierde la traducción, no es simultánea, es un poco Sí. complicado y lo que uno busca con este programa es la cercanía más allá Sí. de la cercanía en cuanto a entender la expresión idiomática, que el embajador se sienta cómodo en la integración cultural justamente, y bueno, pero lo hemos hecho, ¿eh? Sí, 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 por Me ahora acuerdo vamos bien. La embajadora de Filipinas, que le costaba mucho Sí, charlar en tardó castellano, y sin 2 embargo, meses tardó. y lo hizo, ¿eh? Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo, con lo cual le Sí. agradecemos, ¿no? Ese atrevimiento que tuvo con nosotros. Sí, sí, le fue muy bien. Bueno, y ahora volviendo a los Países Bajos o a Holanda, para los que lo identifican como Holanda, contame, vos estuviste en Holanda, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste vos? Mira, no era tengo que decirlo, no era uno de los países soñados para conocer, que a mí me pasara, uy, quiero viajar a Holanda. Y sin embargo, cuando llegué me asombró y me gustó. Me asombró la pulcritud, me asombró el tema ecológico muy metido desde chico, el tema de la comida. Por ejemplo, una semana que yo me quedé, había una gran manifestación en contra de comer carne, de lo que se llaman de los veggies o de los veganos. Mucha gente caminando para no a la matanza, para uso comestible de animales. Me asombró muchísimo todo eso y la verdad que me fui con una muy buena impresión y con muchas ganas de volver. Es verdad, a Ámsterdam se la llama la Venecia del Norte, tiene unos canales preciosos para enamorarse, para caminar a cualquier hora de la noche. Es un país que a mí me dio la sensación de alta seguridad, no de inseguridad, inclusive en lo que se denomina el barrio rojo, la zona roja, que muchas veces se hablaba en algún momento que podía tener un alto nivel de inseguridad. Pero bueno, es muy lindo. Y una anécdota que te quiero contar es, a mí me gusta hacer mucho los tours free caminando, que eso Sí. se los recomiendo mucho a la gente porque, digamos, uno conoce con el lugareño. Y una de las cosas que nos dijeron en ese tour free, vayan a hacer un recorrido en bicicleta por la campiña o por las afueras de Ámsterdam y ahí van a conocer el país real. Y la verdad, nunca me arrepiento de esa experiencia.
Me pareció una cosa maravillosa ir sobre los canales, que vos veías el agua al lado y ibas como por terraplenes en caminos de bicicletas, que no éramos claramente los únicos que estábamos haciendo esa excursión, sino que había mucha gente y la pasamos muy bien. Muy bien, es muy amable el holandés con nosotros, además de tener una reina en estos momentos argentina. Sí, ¿no? sí. Bueno, la mayoría habla inglés, así que esa es una gran ventaja, porque casi todos hablan inglés, porque el holandés es complicado. Vos fuiste, ¿no? ¿Conocés? Sí, yo fui, pero estuve solo 2 días, así que no es mucho lo que puedo decir. ¿Y al mercado de los tulipanes, de las flores, fuiste? Quiero decir que me perdí. Porque en ese momento no tenía el Google Street, no estaba, porque fue hace bastante, así que cuando te perdés es una sensación tremenda que decís, espera, porque las calles son medias como complicadas, sí, son calles complicadas, por todos lados. es verdad. Y después otra cosa que me pasó es el tema de las bicicletas, me apabullaron. Salían bicicletas de cualquier lado, o sea, yo para cruzar la calle prestaba atención a los autos, pero en realidad el peligro máximo eran las bicis. Algunos lo manejan perfectamente bien, pero... Y el tranvía al ras del suelo también, sí, ¿no? También, es como que no estamos es acostumbrados como a mucha eso. información en la calle que acá tenés que estar pendiente de si te roban el celular. Ahí, de que no te pise una bicicleta, claro, o no te pise el tranvía. Es muy complicado. Digamos, esas fueron las experiencias. Y después lo que a mí más me gustó, bueno, por supuesto, los museos no fui a todos, porque tiene, no sé, como 20 Muchísimos. museos de todo tipo. Los más interesantes, el de Rembrandt, bueno, hay uno... El Rijksmuseum, ¿no? El Rijksmuseum, bueno, ahí, por ejemplo, hay uno de los cuadros más famosos de Rembrandt que tiene un sistema... en el caso de que haya peligro de que roben o que pase algo, que automáticamente se le llama buzón, se mete el cuadro adentro como si fuera de un buzón. Es una cosa mecánica y se esconde ahí. Como de película, inviolable. ¿Viste? Para que no lo roben. Una película tiene ese sistema. Y... bueno, por supuesto los museos y después el mercado de las flores. Eso es precioso. Me encanta. Eso es precioso. Los tulipanes son los principales productores mundiales de tulipanes. El tulipán originalmente es de Turquía, pero bueno, ellos son los principales exportadores no solo de tulipán, sino de flores. No sé si recordás cuando murió Lady Di. Que en ese momento mandaron flores de todos lados, se quedaron sin flores y lo que hicieron fue recurrir al mercado holandés, que es el principal exportador de flores, y casi se quedó sin flores Holanda también por enviar para Lady Di. Fue algo muy especial, ¿no? Pero... es muy lindo conocer, el embajador de alguna manera también lo contó y lo explicó, la forma constructiva que han tenido sus ciudades, porque como gran parte del territorio está cubierto por agua, la forma constructiva es en base a terreno fangoso o terreno pantanoso. Sí. Entonces yo recuerdo en una de las visitas que hicimos que nos contaban cómo asentaban debajo de las casas con palotes que luego se iban cimentando para quedar prácticamente como cemento y que las casas no se movieran, cosa que sí sucedía, por eso también muchas casas se iban resquebrajando a lo largo del tiempo. Y de hecho tienen grandes palacios construidos encima de esas propias casas. Parecido a Venecia, una cosa parecida, ¿no? Sí, bueno, la diferencia con Venecia es que Holanda tiene más puentes. Exacto. Y Venecia tiene menos. Lo que vos decías es lo que nombró el embajador, los polders se llaman. Los polders, exactamente. Sí. Esa estructura. En un momento ellos sí se inundó, tuvo una parte, fue una tragedia, pero bueno, hasta que se perfeccionaron. Y además también ellos, recordemos, esto es una cuestión de cultura general, pero me da la sensación que los chicos, sobre todo, hoy lo tienen muy palpable, que es como le dan mucha importancia al tema del cambio climático, porque saben que a mayor desglaciación de los polos, quien va a sufrir más son los Países Bajos, justamente, o uno de los que van a sufrir son los Países Bajos, porque tienen gran parte de su población debajo del nivel del mar. Entonces, le dan mucha importancia a nivel internacional a
luchar en contra del cambio climático y de la desglaciación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el embajador dijo que su casa estaba a 12 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Exactamente. Donde vivía él. Bueno, después otra cosa para recomendar, pero eso se lo recomendamos en realidad a todos los países, que son los mercados. Ah, sí. Qué divino ir a los Sí, mercados, sí. en donde hay no solo comida, tenés desde mercados vintage, de ropa, siempre vas a encontrar algo que te guste. La verdad a mí me encanta eso, de perderte un domingo en un mercado a la mañana en distintas ciudades, es apasionante, es conocer también al otro, ¿no? Y te digo, Ale, si querés ir en algún momento del día, sacarte una foto con I Love Amsterdam, no, que no sea solo porque está lleno de gente, así que tenés que ir a las 3 de la mañana y si es invierno, abrigate mucho. Es verdad. Bueno, eso, invierno, hace mucho frío, recomendamos también a la gente que si va a tomar el viaje, que trate de hacerlo en primavera, verano, realmente hace mucho frío en invierno, es complicado. Y es Hay verdad, vuelos directos desde Buenos Aires, por hay vuelos KLM. directos KLM, que KLM acaba de presentar ese avión, no sé si viste la foto, un avión que es como una B corta, Ujú. y en cada punta de la B van pasajeros. El avión del futuro, se Sí, dice. el avión del futuro. La verdad, muy interesante. Por supuesto, ir a Holanda, hay que ir también a Rotterdam o hay que ir A La Haya, a ¿no? La Haya. Tenés varias ciudades para ir a ver. Infaltable ver los molinos, que los molinos sirven mucho para el tema del agua. Bueno, los quesos nombraba el embajador. Yo siempre me voy con hambre de este programa, ¿no te pasa lo mismo? Sí. Porque entramos a hablar de la gastronomía Sí, es verdad. y te acordás de cosas de algunos países Sí. y el embajador nombró que le gusta la proboleta, che. Claro, porque es queso. Yo creo y que no los- lo hacen a la parrilla. Los estamos volviendo a todos los embajadores criollos, ¿no? Vos Porque pensás que la parrilla, acá, o sea, acá la gente tiene una parrilla en el balcón. Sí. Y no pasa nada, decís un poco, este se puso a hacer asado, bueno, no importa. Ahora andá a ponerte una parrilla en el balcón en Holanda, te matan, Claro, ¿me entendés? claro. Porque con ese humo, pero para acá es lo más común del planeta tener una parrilla. Totalmente. Los edificios los hacen, hay que poner parrilla, o sea, es como Totalmente. un clásico. Totalmente. Pero bueno, la gastronomía ahí usan tal vez muchas cosas como fritas, bueno, tienen como esos panqueques con caramelo, bueno, muchos lácteos, siempre es rico, a mí me gusta todo. Sí, es que creo que cuando uno va de viaje hay que probar cosas. Sí, Es sí. así. Un dato muy curioso, y vamos a contarles algunos datos antes de cerrar el Sí. programa, es que la población total de Holanda o de los Países Bajos es de 17 millones de habitantes. Pensemos que Argentina somos más de 45, o sea, este año se suspendió el censo, no sabemos exactamente cuántos somos, pero Sí. tendremos censo el año que viene. Ellos son solamente 17 y tienen una densidad de población de 488 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que son uno de los países más densamente poblados de toda Europa. Claro, porque la densidad de población se mide por la cantidad de habitantes que hay en cada metro cuadrado del país. Como el país es muy chiquito, esos 17 millones están como uno encima del otro. Exactamente. Entonces eso hace que sea muy densamente poblado. Bueno, la superficie es de 41.500 kilómetros cuadrados, que dijimos es más o menos más chiquita que la provincia de Salta, Ujú. que Salta creo que son 45.000. Creo que vos lo dijiste al pasar, que hablan neerlandés, Sí. pero que también manejan muy bien el inglés y manejan el alemán. Es verdad. Así que tienen, digamos, como una fluidez para el idioma, sobre todo los idiomas angloparlantes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Les cuesta un poco más los idiomas latinos, pero alguno que otro también lo habla, como en el caso del embajador, ¿no? Sí, sí. Quería nombrar algunas de las empresas holandesas que todos conocemos y que no sabemos Ya de sea, dónde son. Acá el chino me va a decir la primera. Heineken, ¿no? Heineken. Claro, y sí, claro. Heineken, la cerveza. Después está Shell. Shell en realidad es de Inglaterra y Holanda. Unilever, que es la que tiene todos los productos de limpieza. Cualquiera que agarrás es de Unilever. Philips. Philips la tele. Bueno, todo Wow. lo que sea Philips. Porque también, ¿por qué uno, no es que no le estamos haciendo chivo a las empresas? Uno creo que con este programa lo que entiende es que nombrando las empresas que tienen esos países, también entendés la magnitud
como potencia que tiene ese país, que no se hace de un día para otro, que es una construcción en un largo periodo de tiempo, ¿no? Sí. Y por eso es importante nombrar. Cuando nos pasó con Suiza, nos pasa, digamos, Sí. cuando uno nombra esas empresas, y vos decís, wow, dominan el mundo, pero no es que domina el país al mundo, que vino y que te invadió. De alguna manera, es un país que se hizo muy fuerte, comercialmente hablando, y que tuvo la posibilidad de sacar sus productos al mundo. Sí. De exportar marca, ¿no? Know-how, lo que se dice. Know-how. Bueno, está el banco Rabobank, TNT, la señal de televisión TNT, y también está la empresa Randstad, que está en Corrientes y Riobamba, que es una empresa de empleos Colocación de temporarios. empleo, claro, sí. Esas entre otras, ¿no? Hay muchísimas más que están acá en Argentina. ¿Por qué cuando pensamos en Holanda, en qué pensamos? Pensamos en un color. Sí, el color ¿no? naranja. ¿Por qué pensamos en el color naranja? Bueno, justamente está relacionado con la familia real holandesa y representa la identidad nacional de los Países Bajos. Por eso los aficionados holandeses siempre los vas a ver de naranja. Y le dicen la naranja mecánica. La naranja al fútbol, mecánica, ¿no? Sí. mecánica también, exactamente. Bueno, algunos otros datos para finalizar, Ale, dale, ¿te parece? Bueno, por supuesto que todos los holandeses tienen mínimo una bicicleta, a veces dos. Después, bueno, están el Museo de Van Gogh, por supuesto que era holandés. Bueno, Holanda tiene la mayor concentración de museos del mundo. Entre ellos la casa de Ana Frank. Ah, me olvidaba. Claro, La casa de Ana Frank la podés visitar, pero en realidad no es exactamente esa donde ella vivió, sino que es la casita que está al lado. Uh-huh. Pero bueno, como museo que podés visitar, te muestran y te cuentan un poco la historia de esta chica que estuvo escribiendo ese libro famoso cuando ella tenía 15 años, todo lo que ella escuchaba más que nada, más que lo que veía, ¿no? Recordemos, ¿no? Para aquellos que por ahí están empezando a bucear un poco en la historia, porque no todo el mundo tiene por qué saber la historia, pero Ana Frank, ella bien dice Alejandra, es una chiquita que se ocultaba mientras estaba la invasión nazi sobre el occidente europeo, y justamente se ocultaban para escapar de esa persecución y de una muerte que era casi segura. Bueno, que finalmente termina aconteciendo, ¿no? Y que obviamente hoy es como un emblema de gran parte del dolor que sufrió Europa con la llegada al poder del Tercer Reich. Es verdad. Otro dato para comentar es que los holandeses son los más altos del mundo. El promedio de altura de los varones es de 1,82 m y las mujeres de 1,69 m. Ese es el promedio. El embajador es alto. Bueno, acá el embajador va en bicicleta. Él vive creo que en San Isidro y la embajada está en Puerto Madero. Así que es lejos, es lejos, y él además agarra un camino alternativo para que sea más atractivo, agarra todo por el río en San Isidro, agarra toda la parte de Vicente López, el río, después el Bajo, hasta llegar a Puerto Madero, así que son casi 5 kilómetros por día. Él llega, ahí tiene un duchador, porque él va con todo el equipo, el casco, es que todo. bueno, eso te simplifica la cosa. Sí, se ducha y ahí se pone el traje y arranca su actividad como embajador. Preguntémosle al chino qué quiere que le contemos para cerrar. ¿Te contamos del barrio rojo, de la zona roja, o te contamos de la liberalización de los estupefacientes? ¿Qué querés saber? Eso, me interesan las dos cosas a mí, porque, bueno, los coffee shop, esos podés fumar marihuana libremente. Exactamente, es recomendable, aunque uno no fume, pero está bueno ir y estar ahí un rato. Debo reconocer que un chupetín sí me comí. Sí, también hay hongos, hay honguitos, cosas, hay tipos tortitas. Pero digo, hongos no me refiero a los champiñones, no al pollo con hongos. Claro, exactamente. Contame de la zona roja. La zona roja, la verdad que es más lo que se dice de lo que realmente es, ¿no? Hoy en día, digamos, lo que es la vida sexual en general en la mayoría de los países, a menos que sea un país árabe muy conservador, tiene una apertura que fue mutando a lo largo de los años, y hay zonas rojas, te diría, en cada uno de los países. O en casi todos los países europeos. Quedó como una tradición esa zona roja holandesa.
obviamente donde bajaban los marinos, iban a descargar tanto tiempo estando en el mar. Y obviamente hoy también cambió la cultura. Sí. Hoy obviamente hay el poder o el empoderamiento femenino, donde no hay que cosificar a la mujer, donde efectivamente... Entonces quedó como una atracción turística. Claro. O sea, tenés más la atracción turística de ir a ver lo que pasa detrás de un vidrio, sí. O la señorita por ahí haciendo algún tipo de ademán de lo que realmente pasa adentro. Igualmente yo... entré como para conocer y sí, bueno, efectivamente, si vos querés dejar un billete, algo pasa, está claro. Sí, tal cual. Muy bien. Y por último, comentar que las fachadas de las casas son muy angostas porque se pagaban impuestos de acuerdo a lo que medía la fachada de tu casa. Exactamente. Entonces, para pagar menos impuestos, las hacían bien finitas y bien extensas. Extensas y altas. Y el problema era cuando se mudaban que no entraban los muebles. Entonces vas a ver muchas casas con un gancho donde va una roldana para subir el piano, el lavarropas o lo que sea. Cámara, gancho, roldana y sí. La casa para adelante. Inclinada para que no se choque el lavarropas y se golpee y rompa todo. Exactamente, claro. No, interesante. Sí, mucho más hay para hablar. Pero bueno, Maxi, nos vemos la semana que viene con otro invitado. Alejandra, gracias. Para mí es un placer hacer este programa con vos. Te lo digo todos los días, pero siempre que lo hacemos y es un gran placer. Y gracias a todos los embajadores que charlan con nosotros. Sí, ¿no? Sí, y gracias a Radio Sónica que nos presta todas sus instalaciones para hacer esto. Totalmente. ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau. Bye. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores. De la verdadera incorrección política. No estoy solo. Con Dante Palma. Los sábados, de 10 a 13.